Yo soy Kevin Y yo soy José Luis. y vamos a proceder a presentarle el análisis factorial, su principal característica y cómo se analiza los datos. Para ello vamos a proceder a analizar un video explicativo donde va a analizarse todo lo que es procedimiento de análisis factorial. Bueno, sin eso, contarles. Éramos con una compañera, Macarena Luisa, que por motivos de salud no pudo presentarse en el video, pero ella nos ayudó en la confección del PowerPoint y de la base de datos. Así que, vaca, esto es para El análisis factorial. ¿Qué es? El análisis factorial es una técnica de reducción de datos. Sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Esos grupos homogéneos se forman con las variables que correlacionan mucho entre sí, procurando inicialmente que unos grupos sean independientes de otros. ¿Para qué sirve? Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. Y su función en el análisis factorial es que todas las variables del análisis cumplen el mismo papel. Todas ellas son independientes en el sentido de que no existe a priori una dependencia conceptual de unas variables sobre otras. El análisis factorial consta de 4 fases características. El cálculo de una matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta de todas las variables. La extracción del número óptimo de factores. La rotación de la solución para facilitar su interpretación y estimación de las puntuaciones de sujetos en las nuevas dimensiones. Bueno, nuestra base de datos consta de 474 sujetos. Para realizar el análisis factorial nos debemos ir al ítem analizar. Luego nos vamos a reducción de dimensiones y factor. En esta sección nosotros debemos escoger la variable la cual queremos analizar e interpretar. Para ello nosotros vamos a escoger nivel educativo, salario inicial, salario actual, edad y experiencia previa. Aquí donde dice descriptivos, escogemos coeficientes. Los coeficientes muestran la matriz con los coeficientes de correlación entre las variables utilizadas en el análisis. Niveles de significación. Incluye en la matriz de correlaciones los niveles críticos unilaterales asociados a cada coeficiente. Y KMO y prueba de esfericidad de Barter. La medida de adecuación muestral KMO, Kaiser-Meyer-Orkey, contrasta si las correlaciones parciales entre las variables son suficientemente pequeñas. Permite comparar la magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de los coeficientes de correlación parcial. El estadístico KMO varía entre 0 y 1. Los valores pequeños indican que el análisis factorial puede no ser una buena idea, dado que las correlaciones entre los pares de variables no pueden ser explicadas por otras variables. Los menores que 0,5 indican que no debe utilizarse el análisis factorial con los datos muestrales que se están utilizando. La prueba de esfericidad de Bartlett contrasta la hipótesis nula de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, en cuyo caso no existirían correlaciones significativas entre las variables y el modelo factorial no sería pertinente. Bueno, en palabras simples, si el KMO es cercano a 1, es recomendable usar el análisis factorial. Si no es cercano a 1 y es menor a 0,5, no es recomendable. Y si la prueba de esfericidad de Bartlett es significativa, es decir, menor a 0,5, es recomendable usar este análisis factorial. Bueno, en rotación, escogemos el Varimax. El Varimax, método de rotación ortogonal que minimiza el número de variables que tienen saturaciones altas en cada factor. Simplifica la interpretación de los factores optimizando la solución por columna. Bueno, y damos clic en continuar. Bueno, aquí nosotros vemos lo que son el análisis factorial. En la matriz de correlaciones vemos de que las variables que nosotros utilizamos, nivel educativo, salario inicial, salario actual, edad y experiencia previa en meses, son reflejados
y visualizados en esta tabla para saber si entre ambos hay una correlación. ¿Cómo lo indicaremos o cómo sabremos si hay una correlación entre ellas? Los valores deben de ser cercanos a 1. En este caso vemos de que el salario actual con el salario inicial mantienen una relación de 0,880. Esto quiere decir que un 88% es explicado o correlacionado el salario inicial junto con el salario actual, lo cual indica que ambos son homogéneos. La significancia unilateral de las variables no indican de la relación que hay entre ellas y de cómo ésta influye sobre las otras variables. La prueba KMO y prueba de Bartlett, que viene a ser Kaiser-Meyer-Olkin, nos indica que el modelo explicado a través del análisis factorial es de un 63,7%. Esto nos quiere decir de que esta tabla o este modelo que nosotros vamos a explicar a través del análisis factorial es conveniente dentro de un 63,7%, lo que indica que tiene que ser superior a 0,5 y cercano a 1, lo cual dentro del 63,7% vale decir de que el investigador va a dar la comprobación o va a decir si el modelo sirve o no sirve para que este modelo sea explicado. La prueba de felicidad de Bartlett nos indica que hay una significancia de 0,00. Esto nos quiere decir de que entonces este modelo sí puede ser explicado con una significancia de 0 y con un valor de KMO de 63,7%. Las comunalidades son aquellas que agrupan a los conjuntos de datos, los cuales nos quieren decir que el nivel educativo es explicado en un 73,2% de la extracción que se tuvo del modelo para saber si es que las variables eran adecuadas al comportamiento que mantenía este análisis factorial. Luego vemos en la tabla la varianza total explicada, en donde podemos distinguir de que los componentes nos dividió en 5 factores, de los cuales solamente 2 factores son los que del total de autovalores iniciales que en un principio de la matriz de datos nos explican de que estos 2 componentes son aquellos que van a explicar en un 86,41% el modelo que nosotros vamos a utilizar, ya que contienen entre el 51,41% y el 35% de la varianza total. Estos dos explican en un 86,41% total del modelo, siendo de que los valores se mantuvieron, y en la rotación vemos que hay una diferencia de valores dentro del total de los primeros componentes, que son el componente o factor 1 y 2, los cuales explican el 86,41% al ver reflejado de que hubo un cambio en el que el primer factor explica solamente el 49,03% y el segundo factor explica el 37,37%. Acá vemos reflejado de que hubo un cambio en su varianza. Luego vemos la matriz de componentes, que nos indican que los componentes que hablábamos anteriormente, el factor 1 y el factor 2, nos indican el modelo y nos explica las variables que son explicadas a través del primer factor, que vienen a ser el nivel educativo, el salario inicial y el salario actual para el factor 1, y para el factor 2 tenemos lo que es la edad y la experiencia previa en meses.
Y por último, tenemos lo que es la matriz de componentes rotados. En esta podemos ver reflejado de que los componentes factor 1 y factor 2, luego de ser extraído de la matriz y analizado a través del análisis factorial, tenemos que en el factor 1, que anteriormente se habían tomado el nivel educativo, el salario inicial y el salario actual, aquí aparecen explicados en un 81,1%, viendo de que fluctuó o cambió lo que fue su valor inicial. El salario inicial, a través del análisis factorial y a través de lo que es la normalización Varimax, vemos de que fluctuó y subió su nivel, siendo de que es explicado a través del factor 1 en un 94,6%, mientras que el salario actual en un 94,4%. Vemos la diferencia de lo que fue la matriz de componente inicial y vemos lo que es la matriz de componentes rotados, que fue a través del uso del Varimax. Y vemos que en el factor 2 la edad y la experiencia previa también cambiaron, siendo de que en este modelo es explicado en un 94% para la edad y en un 94,7% para la experiencia previa en meses, siendo que anteriormente en la matriz de componentes inicial estos valores fueron menores. Luego vemos la matriz de transformación de las componentes, en donde el primer factor o componente 1 es explicado a través del factor 1 en un 92,5% y el componente o factor 2 es explicado dentro del factor 1 en un 38%, mientras que en el factor 2, el primer grupo o primera dimensión es explicado en este segundo factor en menos 38. Entonces quiere decir que no hay una influencia de este sector o de este factor o dimensión en este factor número 2, y mientras que el factor o dimensión 2 es explicado en un 92,5%.